Cuando se habla de calidad en la educación, ¿qué es lo que se quiere decir? Porque prácticamente esta referencia se ha convertido en una consigna más. Por otra parte, ¿qué implica la vocación de profesor? ¿Qué actitudes, qué aptitudes uno debiera considerar como necesarias para poder seguir esta carrera profesional? Además, ¿qué temáticas debieran ser imprescindibles en el currículum de cualquier educador? Sobre estos tópicos conversaremos con Alfredo Gorrochategui, doctor en educación por la Universidad de Navarra. Buenas tardes, hoy día estamos con don Alfredo Gorrochategui, académico universitario, doctor en educación. En materias de educación ha trabajado largamente en la formación docente y también como investigador ha publicado numerosos artículos sobre el tema educativo y también sobre Gabriela Mistral. Alfredo, un gusto tenerte acá para poder conversar sobre temas educativos que son tan importantes. Y lo primero que te quería preguntar, durante mucho tiempo, un par de décadas al menos, en términos mundiales, se ha hablado de la crisis educacional, que la educación está en una cierta dificultad. A mí me gusta más bien hablar de eficacia educativa, pero como sea, en Chile también el tema educativo ha estado en cuestión y llevamos por lo menos 15, 20 años en que se señala que la educación está logrando niveles insuficientes o deficientes, que la calidad no es buena. ¿Qué es la calidad educacional? ¿Qué implica? ¿Qué deberíamos entender, en tu opinión, por calidad educativa? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Germán, te lo agradezco muchísimo. Y en segundo lugar, es una pregunta difícil de responder porque la educación es un proceso difícil, complejo, y es un problema mundial, ¿no? Los sistemas educativos siempre han estado buscando la calidad. Yo creo que por querer alcanzar o masificar la educación para que políticamente se diga hay escuelas en los sitios más alejados, la calidad se ha ido perdiendo. Sin embargo, hay buenos intentos. El tema de la calidad no se ha discutido profundamente porque creo que no hay tampoco una concepción clara. Para mí la calidad, yo en ese sentido he seguido mucho a un autor español que fue mi maestro, Víctor García Oz, que escribió 33 volúmenes, es un tratado, bueno, no lo escribe él con otros especialistas en España, y él decía que la calidad en la educación tiene como 3 dimensiones. La primera dimensión es que la educación tiene que ser integral, es decir, hay que pensar en la formación del niño en todas sus dimensiones, íntegra, en lo físico, en lo psicológico, en lo emocional, en los contenidos, etc. Primera dimensión. Segunda dimensión, tiene que ser una educación coherente, es decir, de una intervención coherente de todas las variables que están alrededor de ese niño. ¿Eso qué significa? Que no haya interferencia entre familia, maestros, políticos, administrativos, el plan de estudio. Todos tienen que estar conectados y alineados para que esa educación o el intento de educar a ese niño, bueno, tenga unidad. Un ejemplo típico es cuando, por ejemplo, las familias no colaboran con las cosas que el colegio solicita. Por eso es que es muy bueno que los colegios llamen a los padres y los comprometan. Bueno, esa es una manera de trabajar de manera coherente. Y finalmente, lo que tú decías, la eficacia. ¿Pero eficacia en qué? Bueno, la eficacia no entendida como resultado numérico, sino en la adquisición de conocimientos, por una parte, en el desarrollo de aptitudes, ¿verdad? Capacidades en el niño y finalmente, pienso yo, además de las aptitudes, además del contenido, la configuración de valores y virtudes. Eso es lo que para mí... Ahora, sin embargo, esta calidad de estas 3 dimensiones tiene que estar previamente sustentada
en los objetivos educativos que se propone una sociedad. Entonces, bueno, ¿qué es educar? ¿Qué queremos lograr con la educación? Entonces, bueno, son discusiones que hay que hacer y que están absolutamente inexistentes en la discusión. La discusión siempre gira en torno a la masificación, a la infraestructura, pero todavía falta muchísima discusión, especialmente en quienes están en políticas públicas dedicadas a la educación. Claro, y eso efectivamente, Víctor García, vos acierta, yo creo, de manera clarísima en instalar el concepto de calidad en todo lo que es el proceso educativo, como tú recuerdas muy bien, integral. Claro. La calidad no está fuera del proceso, no es algo a lo que se aspira, sino que la calidad está en cada uno de los componentes y en su integración. Hay gente que dice, trabajemos por la calidad, y entonces confunden los fines con los medios. Efectivamente, efectivamente. La calidad es el proceso. Un poco, Gabriel Mistral también tenía esa idea de lo que yo llamo la paidocenosis, que es una palabra de García Oz, es que todos los elementos que están alrededor del niño, la belleza del colegio, la buena elaboración de los instrumentos para estudiar, la calidad del profesor como persona y como transmisor de conocimiento, etcétera, etcétera, el ambiente. Entonces es un conjunto de elementos, ¿verdad?, que inciden en la calidad. Parece que la calidad solamente se habla de los objetivos, de los resultados numéricos, de los rankings y no va al fondo. Yo creo que el problema está también un poco más en la idea de que no se pregunta, bueno, ¿a quién estamos educando? Educando, claro. No se formulan las preguntas adecuadas. ¿A quién? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Claro. Y luego, consecuentemente, ¿en qué? Claro. Eso nos ayudaría a entender mejor, claro, de mejor manera qué es la calidad y evitar todas estas consignas claro, a las cuales estamos habituados, digamos. Claro. No, y no se va más allá, y eso que tú acabas de decir es muy importante, porque el fin de la educación no es la educación en sí misma. El fin de la educación es un fin que está fuera de la educación. Esto es filosófico, por eso es que también la educación requiere de filosofía. ¿Para qué yo quiero educar? ¿Para que la persona sea feliz? Víctor García Oz decía que el fin de la educación es la alegría. Claro. Una persona alegre, pero que está alegre porque conoce ciertas verdades, ¿verdad? Conoce lo que es lo bello, lo que es justo, lo que es bueno, conoce y acepta que hay que esforzarse en la vida y luchar por alcanzar las cosas con perseverancia. Ese es el fin de la educación, no solamente el tener conocimientos para entonces salir a la calle a trabajar. Es parte de la educación, pero no lo es todo. Uno forma ciudadanos, forma futuros profesionales y forma también personas. Fundamentalmente personas. Claro, efectivamente. Bueno, Víctor García, sin ir más lejos, el creador de la educación personalizada. Efectivamente. Y ahí hay mucho que aprender. Sí, muchísimo. Que hoy día probablemente lo más revolucionario en educación sería volver a poner a la persona en el centro. Sería lo más revolucionario, porque estamos perdidos en mucha literatura centrada en metodología, en medios, en técnica. El didactismo, el metodologismo, efectivamente. Nadie pregunta o nadie se hace la pregunta que muchos filósofos y educadores importantes le han dicho, ¿no? Si yo voy a educar al ser humano, respondo a la pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? Si yo no respondo a esa pregunta, como diría Edith Stein en un libro muy bonito que se llama La estructura de la personalidad, que es un libro de antropología pedagógica, quien no responde a la pregunta ¿quién es el hombre? Construye castillos en el aire. Claro. Interesante, ¿no? Es muy interesante, ese libro es muy interesante, que son las clases de ética que dio ella. Sí. Y esa pregunta, dice la filósofa, quien no la hace carece de metafísica, de ontología. Y una educación sin ontología... Una educación sin filosofía del hombre dispara a cualquier sitio menos a la persona. Exactamente. Ahora, en esta visión, en esta perspectiva en la cual tú nos sitúas, el profesor sin duda tiene un rol, una función, un lugar preponderante. Sí. La pedagogía en su actividad es desafiante, es demandante. Sí. Se exigen cualidades, se exigen aptitudes. Por ejemplo,
Inge Enquist lo señala en el complejo oficio del profesor. Claro. María Rosa Espot y Jaime Nubiola en un texto que se llama Alma de profesor, la mejor profesión del mundo, Sí. también señalan ciertas cualidades interesantes de observar. En tu opinión, ¿qué se requiere para ser profesor? ¿Hay algo, esto de la vocación es importante? ¿Qué implica o qué se exige? Bueno, para ser profesor y profesora hay que tener un llamado. Vocación viene de un término latino que significa llamar, ¿no? Y cuando tú eres llamado como bombero, como policía, como fotógrafo, como padre de familia, como educador, tienes que asumir y tener conciencia de ese llamado, porque eso es lo que te hace responsable. Dar una clase es un acto de altísima responsabilidad, porque estás respondiendo, de ahí viene responsabilidad, ante el compromiso que tienes con unos estudiantes. Entonces, es muy importante el tema de la vocación, porque, y bueno, se reconoce que hay vocaciones muy especiales, muy vocaciones, ¿no? El ser maestro, el ser enfermero, enfermera, todos estos voluntariados que hay, el ser persona que está dedicada a la salvación de otros, etcétera, etcétera. Bueno, la llamada del profesor es fundamental y en eso hay que trabajar. Luego me parece a mí que esa formación, bueno, por cierto, la formación del profesor hoy requiere de muchísimas más herramientas que hace 30 años. El profesor hoy está frente a ciertas circunstancias también que exigen de él una mayor formación. Estamos ante un mundo impaciente porque la globalización, la búsqueda de respuestas hace que los jóvenes estén constantemente esperando una respuesta en Google. Es un mundo impaciente, ¿verdad? Es un mundo desenfocado, hay muy poca concentración, superficial. La irrupción de la tecnología avanza con una rapidez. Tenemos ahora el tema de la inteligencia artificial, las ideologías también que se meten en educación. Entonces, el profesor, la profesora, el maestro, tiene que ser un individuo formado de una manera integral, incluso filosóficamente. ¿Qué implica eso? Bueno, eso implica muchas cosas. Yo estaba pensando, ahora te hablo de los contenidos. Yo creo que una de las cosas que hacen algunos países del norte de Europa es que eligen a los mejores estudiantes de la escuela para que ellos sean profesores. Luego pasan a la universidad y los ponen con los mejores profesores universitarios. Luego le dicen que les van a dar un sueldo como el de un abogado, es decir, un sueldo con el cual pueden vivir. Y además de eso, le hacen un acompañamiento. Porque formar niños, pararse frente a 40 adolescentes, detenerse frente a 80 jóvenes de 20 años, hablando desde la niñez hasta la adultez en la universidad, no es una cosa fácil. Entonces, el profesor hoy requiere de una formación profunda. Y, ahora te contesto más directamente, tiene que desarrollar, evidentemente, capacidades técnicas. Entonces, planificar, la didáctica propia de su ramo, etc. Tiene que tener capacidades interpersonales. Tiene que ser un psicólogo, tiene que conocer la psicología de los niños y de los adolescentes. Tiene que saber comunicarse, una persona abierta. Tiene que saber trabajar en equipo, porque la educación, como necesita la coherencia de un equipo, requiere de una gran capacidad de estar al servicio del otro. Son competencias interpersonales, pero además necesita competencias o cualidades intrapersonales, es decir, una gran capacidad de autocrítica. Por eso es que algunas personas dicen que la virtud más importante de un educador es la humildad. Enseña mucho pedir disculpas a los estudiantes porque me equivoqué. El otro día di un dato que no era. O esa pregunta que tú me estás haciendo que no te puedo responder ahora, voy a investigar y mañana te respondo. Humildad. Entonces, intrapersonal, esa capacidad de reflexionar sobre su propio acto. Y luego, en mi opinión, el profesor tiene que tener una formación muy fuerte, muy evidente en filosofía del hombre, en antropología pedagógica, para que se dé respuesta a sí mismo
de quién es el hombre, quién es la persona humana, esa persona con la que yo todos los días voy a lidiar para que sea mejor persona. Yo te diría que esos son los 3 o 4 ámbitos de formación Claves. claves. Más el acompañamiento. Hoy en día el acompañamiento es muy importante. José Luis González Simanca recordaba en alguno de sus artículos, un artículo breve, sobre la formación docente, que para él lo más decisivo estaba en que los estudiantes de pedagogía debían recibir una formación precisamente sobre la persona. Claro. Porque allí se pone en juego todo el tránsito, la trayectoria y también el proyecto formativo, digamos. Claro. ¿Ah? En tu opinión, ¿eso se debiera dar? Algo señalas con la formación antropológica, Sí. que es clave. Sí. Pero hoy día, ¿cómo estamos en ese nivel? No, Las escuelas de pedagogía, tú has trabajado en varias escuelas de pedagogía. Bueno, mira, las escuelas de pedagogía hacen lo que pueden, pero efectivamente hay que hacer filosofía del hombre, hay que pensar en el ser humano. ¿A quién educo? ¿Quién es el ser humano? Viktor Frankl decía que el ser humano es un haz de dimensiones. Es un ser bio, psicosocial, inteligente, libre. Podemos decir también que espiritual. De esas cosas hay que hablar. Yo no educo máquinas. Yo no educo mamíferos en el sentido de animales. Yo educo a una persona que es capaz de pensar, que es capaz de imaginar, que es capaz de crear. Ese tipo de conceptos o esos hay que elaborarlos, hay que conversarlos. Yo no estoy educando un número, un root. Estoy educando a una persona. Por eso es que incluso una persona que yo quiero que crezca de dentro hacia afuera, de ahí viene la palabra educación, educere, sacar de dentro, entonces, escuchar, capacidad de escuchar con la mirada. Claro. Ahora, si ese es el objetivo del profesor que está en el aula de una escuela, de un colegio, más decisivo es el profesor que está en el aula universitario, porque Pues, claro. en la escuela de pedagogía estoy tratando de formar personas que van a formar personas. Claro. Entonces, por así decirlo, el currículum, el objetivo formativo del estudiante de pedagogía debiera ser, como tú algo insinuabas recién, muy fuerte en antropología filosófica. Sí. Y tener maestros de verdad, o sea, testimonios. O sea, los profesores, ese es otro aspecto interesante, por eso que te hablo mucho del acompañamiento. Los profesores necesitan ver a otros. Bueno, yo me imagino que te pasa a ti también. Uno recuerda con claridad a los mejores maestros que tuvo. Entonces, el educador o el que se forma para dar clase tiene que tener esa mirada. Esos que fueron testimonios. Yo recuerdo que yo tuve un jefe que tenía una agenda, ahora no se usa agenda, se usa agenda electrónica, pero bueno, en esa época era agenda, y que él ponía un check. Oye, qué orden. Bueno, eso a mí Otro, el de matemáticas, que usaba la pizarra con una corrección y una perfección y una letra. Esto me impactaba. O aquel profesor que daba literatura o historia con pasión. Bueno, ese testimonio lo requiere el que va a educarse para ser maestro. Entonces, efectivamente, por eso que te decía que en algunos países, sobre todo los asiáticos y en el norte de Europa, es muy importante que quienes van a ser educadores tengan excelentes educadores a su vez. Claro. Y que hayan pasado por las salas de clase, por cierto. Claro. No teóricos. Gente que haya vivido esa experiencia de estar con 60, 120 estudiantes, etcétera, etcétera. Hay mucho de burocracia en la pedagogía, se ha perdido mucho en el metodologismo, en el didactismo, en el juego, de personas que jamás han estado más de una semana con unos niños dando clase.
Bueno, aquí también una autocrítica, porque Claro. fíjate tú que en algunas escuelas de pedagogía me ha tocado observar en Chile, Ujú. en posgrado, en nivel de diplomado Sí. y magíster, que hoy día se venden mucho, de liderazgo educativo, Claro. me ha tocado observar, fíjate, del cuerpo docente de algunos magíster, y tú te das cuenta que la gran mayoría no ha cursado, no ha hecho nunca un trabajo como director de colegio. Nunca han tenido sí. que contratar Claro. profesores, despedir profesores, Claro. definirse por un plan pedagógico de lectura, y mucho menos han hecho clases en el aula. Entonces tú dices, ese cuerpo docente que está formando futuros directores de establecimientos educacionales, ¿de dónde sacan, digamos, la fuerza, la pasión Claro. de los datos que da la experiencia? Es un problema. Es un digamos. problema, es un problema, sí. Porque finalmente se transforma en una ideología, en una muestra casi de laboratorio, Claro. y nos volvemos a los problemas que ya conocemos. Claro. Esto ya existió, digamos. Claro. ¿Te fijas? No, sí, definitivamente hace falta ver a otros. A otros. Y ahí tú también tienes buenos ejemplos, porque Sí. tú que eres gran conocedor de la vida, la obra de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue profesora. Se tituló como profesora en una escuela normal en Santiago, Ujú. y luego ella mira desde el punto de vista de la gestión en base a su experiencia, Claro, y da recomendaciones prácticas. claro. ¿Te Bueno, acuerdas? es que Estos tuvo pensamientos una pedagógicos. jefa que se dio cuenta de ella cuando Gabriela trabaja en la escuela de niñas de La Serena. No trabaja como maestra, sino como administrativa. Hubo alguien que habló mal de ella porque, claro, ya escribía y publicaba en la prensa, y alguien dijo que tenía pensamientos un poco extraños, pero además inscribía a las niñas de familia de clase social muy baja. Baja, claro. Y eso le hizo tener un problema con la directora. Pero, sin embargo, en esa escuela de La Serena había una maestra que fue su jefa, luego en Antofagasta, y cuando la trasladan a los Andes se la trae. Y está la carta al ministro de Instrucción Pública en ese momento: quiero traerme a Gabriela porque es una profesora excelente, con cualidades, va a hacer mucho bien. Y ella le escribe incluso una poesía a esta profesora, y se nota que todo su aprendizaje, cómo dirigir, lo captó, claro. de esta persona. Por eso es que es tan importante ver a otros. La experiencia. Y empezar a trabajar desde muy temprana edad. Las prácticas profesionales en educación tienen que ser muy, muy, muy cercanas al inicio del estudio de la carrera de educación. Porque es un mundo, la escuela es un mundo de emociones muy, muy fuerte. Claro, probablemente algunos de los problemas de esta entendida calidad educativa respondan también a este concepto más bien teórico de laboratorio, que se trata de experimentar, Claro. Y que los buenos colegios prescinden de esas teorías, y los buenos colegios tú ves cómo funcionan, digamos. Claro. Basta ver examinar en detalle cómo funcionan los mejores colegios, al menos en Chile, y tú te vas a dar cuenta que gran parte del éxito se debe a lo que Víctor García recomendaba, digamos. Sí, sí. Aquí no hay recetas, pero efectivamente la experiencia te entrega a ti la posibilidad real de poder ir direccionando, orientando actividades claves para que la acción educativa sea eficaz. Ese es otro problema que tenemos los maestros y los profesores ahora. No tenemos tiempo para escribir nuestras propias experiencias. Si los profesores, con buena intención, no son perfectos, por supuesto, nadie es perfecto, el que se cree perfecto es el menos perfecto, escribieran sus experiencias, se escribirían los manuales más hermosos de pedagogía. Y se mejoraría, por supuesto, sobre la marcha, digamos. Hacer investigación-acción sobre la sala de clase es de un enriquecimiento. Por eso que también el profesor tiene que tener también tiempo para investigar. Por supuesto. No será una investigación universitaria, pero bueno, tengo allí mismo a los estudiantes, tengo en la sala de clase para reflexionar. En los colegios debería haber tiempo para eso, pero no lo hay. Latinoamérica tiene un problema, que es que el exceso de trabajo administrativo es muy grande en los maestros. Entonces no tienen tiempo. Fíjate que en el año 1982 ya don Juan Antonio Vido, un filósofo, escribió un artículo en la revista Academia de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
denunciando precisamente que al trabajo pedagógico y al profesor de escuela se lo estaba transformando en un funcionario, claro. por la cantidad de burocracia Claro. que se le estaba pidiendo y que estaba dejando arrinconada, por así decirlo, el estudio necesario para brindar las mejores clases Claro. y la relación personal Claro, con, claro. con los estudiantes, digamos. Es un problema que todavía está vigente. Y eso es justamente lo que te quería comentar. En 1982 la denuncia existía desde antes, Sí, sí, sí. y estamos en el 2024 y seguimos quizás peor. Sí, sí. Digamos. Bueno, de hecho, los resultados de la OCDE, hay algunos países donde esto se nota, donde los profesores tienen más tiempo para preparar clases. Mejores resultados. Mejores resultados. Por supuesto, pero si así funcionan los buenos colegios en Chile. Claro, claro. En los mejores colegios de Chile, los jefes de departamento y también los profesores de aula disponen de un tiempo razonable, en la gran mayoría de ellos, para poder preparar pruebas, para poder conversar con los alumnos, conversar entre sus pares, etcétera, digamos. Claro. No, aquí Sí, no hay magia, por así decirlo. Sí, es un tema complicado. Sí. Ahora, tú mencionabas el tema del acompañamiento Sí. en particular. Sí. ¿Eso lo mencionas como algo importante en el ámbito universitario o en el escolar, Bueno, lo o que- en ambas Lo que dimensiones? está ocurriendo ahora, y que me parece que es positivo, y que lo practican algunos países asiáticos y algún país también en el norte de Europa, es que el nuevo maestro que sale de la universidad tenga un acompañamiento. ¿Qué significa eso? Acompañar hay que- es un encuentro, acompañar es encontrarse, es un encuentro con la actividad del otro para ayudar a rectificar, ¿verdad?, acciones que no son del todo pedagógicas o que podrían ser mucho más pedagógicas. Entonces, lo que pasa es que esto ha tenido una evolución. Ahora se habla de acompañamiento, pero hubo una época que se utilizaba mucho el término anglosajón coaching, ¿no? El coach. A mí me tocó trabajar en esas primeras dimensiones a principios del siglo XXI en colegios municipales en Venezuela, y luego aquí lo hice en el Cerro 18 y en otra escuela en la Florida, y me tocó hacer coaching, que es un acompañamiento, ¿verdad?, de equipos directivos. Y fue muy interesante porque los profesores tienen muchas presiones. O sea, yo recuerdo un director que no sabía planificar su tiempo, y el gran descubrimiento fue colocar una pizarra con una cuadrícula con las actividades del mes. Bueno, es fantástico. O sea, él estaba feliz, tengo la fotografía incluso, porque veo las cosas. En Venezuela me tocó una directora que empezó señora, cómprese una agenda y anote. Entonces anotaba las 15 cosas. No son 50, son 15 en blanco y negro. Y luego también había una profesora que en las tardes se quedaba en el colegio cuando lo cerraban y quedaban algunos niños, pero no le importaba que el colegio se cayera. Y estaba llena de odio porque en el currículum no le habían considerado unos certificados de unos cursos que le daban más puntos para tener un mejor sueldo. Y estaba llena de odio, y en el acompañamiento soltó aquello, y al soltarlo, porque el agua se pudre cuando se estanca, cuando el agua corre, se airea, entonces los educadores necesitan conversación, porque es un mundo muy, muy complejo. Claro, conversación, guía, dirección. Entonces, el acompañamiento es una conversación personal que preferiblemente debería ocurrir en los primeros años, pero no tiene nada de malo también que ocurra ya después de unos años. Entonces, por eso que tiene que haber, de alguna manera, procesos que permitan que los profesores y los directivos sean acompañados, porque también se apegan a hábitos, porque el ser humano es un ser de hábitos, y además tienes estados de ánimo. Entonces, si te apegas a esos estados de ánimo con frecuencia, de la rabia, del no perdonar, de que las cosas siempre se tienen que ser así, la inflexibilidad, evidentemente no hay progreso. Por eso que el acompañamiento es necesario en la vida profesional, especialmente de un profesor. En las empresas, bueno, en muchas empresas, no en todas, hay coaching, hay acompañamiento justamente para poder mejorar las relaciones con los demás, para poder trabajar mejor en equipo.
etcétera, etcétera. Psicólogos empresariales, psicólogos laborales que ayudan mucho en esto. Y luego, finalmente, respecto del acompañamiento, el acompañamiento tiene 3 características. La primera, hacer buenas preguntas. La segunda, responder en primera persona. El acompañado tiene que tomar la decisión. Y la tercera, sostener las decisiones en el tiempo. Y eso solamente se logra con un proceso de toma de conciencia, como te he explicado. Claro, y aparejado a esto, bueno, están las tutorías, las mentorías. Sí, la mentoría, efectivamente. Que también vienen a contribuir, porque si uno pensara hoy día en recién egresados de pedagogía media, supongamos, y que tienen que trabajar en colegios muy complejos, sería realmente una ayuda extraordinaria para que a esos jóvenes les fuera bien y se inserten en el trabajo pedagógico y no deserten a los 2 años. Bueno, que tuvieran un mentor, un tutor, que tuvieran un acompañamiento, un sistema de conversación establecido, digamos. En España, por ejemplo, llama la atención que hay una ley sobre tutoría. Hace mucho tiempo. Hace muchos años. Sí. En todos los colegios, los alumnos tienen tutores. Por supuesto. Que sean mejores o peores, no lo sé, pero está la ley para que haya acompañamiento. Claro, yo he pensado este asunto, efectivamente, no sé si tú estás de acuerdo, pero una política pública realmente eficaz hoy día en Chile podría ser eso. Podría ser de esta naturaleza. La mentoría que lo hacen muchas universidades, por ejemplo. Por supuesto. Pero lo que pasa es que el sistema educativo escolar en Chile tiene muchas deficiencias. Claro. Bueno, en Chile y en muchos otros países. Claro, está bien. Pero el tema de dónde invertir los recursos que son escasos es realmente clave. Claro. Entonces uno debiera tratar de incidir en una política pública que realmente genere un impacto para mejorar la situación desmejorada. Por ejemplo, contratar a los jubilados para este acompañamiento, y si son los que tienen experiencia. Es lo que hacen los japoneses. Claro. O sea, los asiáticos. Ese es otro problema que tenemos en Latinoamérica en general y en Occidente, que vemos a los que tienen 59 años ya, que es mi edad, como un viejo ya, que no sirve para nada. Y no lo contratan. No lo contratan. Esos son los que tienen experiencia. Claro. Entonces, claro, la cultura oriental tiene un respeto. En los políticos en Japón, la media de los diputados de 65 años son senatus de verdad, senadores de verdad. También hay problemas, el ser humano no es perfecto, pero estas cosas ayudan mucho. La experiencia, leer a educadores de la propia nación, lo que yo he tratado de trabajar en los últimos años, de rescatar a la educadora Mistral. Fue una maestra. Sí. Una maestra de verdad y lidió con los problemas de su tiempo. Claro, y que ese proyecto... Aprovechemos que ya la menciona, digamos, a Gabriela Mistral, que efectivamente mirándola no tanto en su trabajo literario, sino que en su proyección pedagógica, que ahí hay mucho nutriente que podamos aprovechar. Respecto a los pensamientos pedagógicos, que ella produce en 1922 más o menos. Sí, ella los escribe en 1922 en el Liceo número 6 de Niñas, de Santiago. Exacto. Ya tenía la experiencia que había tenido en Punta Arenas, ¿verdad? De 2 años durísimos, de la experiencia después en Temuco. Entonces, claro, llega ya a Santiago con una gran experiencia, y una de las cosas que ella hace, y que es un poco lo que decía al principio, escribe sobre las cosas que ella ve, sobre las cosas que ella piensa, y escribe estos pensamientos, que luego son publicados en el año 23. De esos pensamientos, el 70% tienen que ver con cualidades de la persona del educador. Claro, del profesor. Y hay como 5 o 10 dedicados a temas de didáctica y de metodología. Pero todos o la mayoría, por ejemplo, uno que tiene mucho de filosofía, que a mí me encanta, el amor a las niñas, el amor de la que enseña a las niñas es más importante que la pedagogía. Está hablando de una actitud que es el cariño por los estudiantes. El interés. Eso es más importante que la pedagogía. ¿Por qué? Porque eso te genera la creatividad que necesitas para poder ver cómo te conectas con ese estudiante. Entonces, Gabriela, en ese sentido es
Y otra cosa que ella, y que todavía me parece a mí, el tema de la belleza. Para ella la clase era una poesía. Entonces, claro, el tema del fervor, el profesor tiene que ser una persona con fervor, eso está en el verso, el maestro, pasa que yo mezclo todo, perdóname, pero efectivamente, ¿no? En esos pensamientos dice cosas muy duras, o sea, un maestro tiene que leer, eres mala maestra si no lees, lo dice también, o sea, dice una cantidad de cosas que son para el siglo XXI. Tienes que educar en todo momento. Bueno, el maestro, exactamente, en todo momento, en la sala de clase, en el patio tienes que ser la misma persona, coherencia. Exacto. Efectivamente. Claro, efectivamente, cuando uno lee con detención aquello, se da cuenta que hay una visión pedagógica y centrada en la persona, en los fines que la actividad educativa debiera procurar. Sí. Y bueno, y chocó con la sociedad santiaguina de su tiempo porque no tenía el título suficiente para dar clase y ser directora. Para secundaria, lo que pasa es que ella no estudió en el instituto pedagógico, sino en la escuela normal. Ella sacó el título de profesora rural y que en esa época no era aceptado como para ser directora. Claro. Entonces se creó una urdimbre alrededor de ella y no lo aguantó. Pero como ya era famosa afuera, la llamó el ministro de México, Vasconcelos, y se la llevó. Claro, efectivamente. Entonces, pero nadie es profeta en su tierra. No, ese es otro gran problema en Latinoamérica. No, pero además da cuenta de que en esas décadas del 30, casi mediados del siglo pasado, también el pedagogismo ejercía esa presión. Sí, claro. Y el pedagogismo. Totalmente. No, sí, yo creo que cada país debe buscar su educador y tomar ideas. Cada país tiene siempre algún educador. Algunos países, en Venezuela hay una fundación que hizo un libro de este grosor con todos los que fueron maestros y maestras conocidos, ¿no? Entonces, bueno, en mi último libro hablo de Rómulo Gallegos. Claro. Rómulo Gallegos fue director escolar. O sea, escribió Doña Bárbara y todas las novelas de Rómulo Gallegos eran educativas. Y Gabriela Mistral escribió mucha poesía y prosa dedicada a la lectura escolar. En Cuba, yo tuve la oportunidad de ir alguna vez, muchos niños y muchos maestros creen que es cubana Gabriela Mistral. Claro. La conocen tan bien que no saben, es como aquí el caso de Andrés Bello, a veces que hay gente que no sabe que nació en Caracas. Claro. Bueno, eso significa que está muy arraigada en muchísimas culturas. En México hay más de, no sé, 500 colegios que se llaman Gabriela Mistral. Oye, fíjate que uno de los problemas que tiene la formación pedagógica es que pareciera que siempre se comienza de nuevo la formación pedagógica y no se aprovecharan los elementos importantes que se han ido elaborando, construyendo con el tiempo. Gabriela Mistral es su visión pedagógica, estrictamente, me voy a detener en ello, claro. Debiera ser mucho más aprovechada. Sí, totalmente. Mucho más aprovechada. Eso motiva. Creo que ahí hay mucha reflexión, hay visión y pasión, hay vocación, hay sentido común. Claro. Mucho sentido común. Pero además es chilena, es de mi patria. Claro. O sea, la patria es el paisaje de la infancia, decía Gabriela Mistral. Es alguien cercano a uno. Claro. Y a mí me llama la atención que en el último tiempo algunos dicen, oye, estamos en el siglo XXI, no podemos recurrir a profesores del siglo XX. Como decir, y otra consigna es que los profesores del siglo XX no son capaces de educar niños del siglo XXI, lo cual es una sandez. Sí. Digamos, mirado, dicho de otra manera, uno podría observar, analizar, examinar críticamente las buenas aptitudes y actitudes docentes de las capacidades de los profesores del siglo XX para aprovecharlas hoy día. Claro, evidentemente. Y como te decía al principio, bueno, el tema de la tecnología, hay que saber usar la tecnología, hay que saber usar las dinámicas cuando son necesarias dinámicas. Una clase explicativa, 20 minutos, dada con pasión, es una clase que conecta. O sea que, bueno, ahora pareciera que no, todo es jugar, la gamificación de la educación, ¿no? The game, ¿no? Todo es un juego. Hay que dar contenido, más que nunca. Si tú te vas a enfrentar con la inteligencia artificial y con la web, tienes que tener contenidos básicos para poder tener una actitud crítica frente a la información que te llega. Y eso solamente es posible estudiando y leyendo. Por supuesto.
Los conocimientos previos son claves, Son digamos. claves, son claves. La Sí, memoria. conocimientos Aprenderse firmes. una poesía de memoria que tiene de malo. No, al revés, digamos. Ahí va. Y aquí hay mucha literatura interesante. Sí, sí, William, ¿cómo se llama este joven? El autor de ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela? Ah, sí, William, se me olvida el apellido. Lurie. No. Bueno. Daniel Willingham, ya me acordé. Willingham, ok. Es que hay uno español que escribió: la escuela no es un parque de diversión. Ese es Gregorio Lurie. Gregorio Lurie. Le da durísimo a la educación Que es actual. la misma crítica. misma, claro. O sea, ¿cómo es posible que algunas escuelas jueguen incluso con los niños y sus familias, Claro. diciéndoles que se van a ir a entretener cuando en realidad la escuela es para aprender? Claro. En Japón, las salas de clase se usan para aprender y para comer. Entonces se convierte en un lugar de comida, se recoge todo nuevamente, los zapatos están afuera. Por supuesto, esto es una cultura, ¿no? Hay que tomar en consideración que es un contexto cultural, pero el orden es fundamental, la disciplina es fundamental. Por supuesto, la actividad física. Gabriela Mistral en los Andes daba clase afuera, en el patio, y hacía el mapa de Chile con la tierra y decía, y las composiciones de mis niñitas eran muchísimo más profundas que una composición de algo conversado en la sala de clase. O sea, había creatividad, efectivamente. Es complejo. Es complejo. Es complejo. Sí. ¿Tú dirías que cuál es hoy el desafío mayor de las escuelas de pedagogía? ¿Qué desafío se les presenta hoy día como decisivo en Chile? Pienso. Lo que hemos hablado aquí, hemos dicho muchas cosas. La educación requiere de una reflexión profunda sobre el objeto de educación, el sujeto educado. ¿A quién estoy educando? ¿Quién es? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un ser humano? Requieren mucho de eso y requieren mucho también de reflexionar sobre si las metodologías y las didácticas son realmente para que ese ser humano cambie y mejore. Requiere mucha reflexión sobre esto. Requiere, bueno, lo que te dije, competencias profesionales o cualidades profesionales, cualidades interpersonales. El profesor tiene que ser un buen psicólogo también, un buen guía. Eso requiere muchísimo. Y cualidades intrapersonales, que tengan capacidad de autorreflexión, de autocrítica, que aprendan a sonreír, que conozcan el lenguaje no verbal. Qué importante es eso. Uno llega a una sala de clase y con suspicacia, aquí pasó algo. ¿Qué pasó? No, es que tuvimos un problema con el profesor anterior. Vamos entonces a hablar del tema. Esas cosas hay que pensarlas, hay que meterlas en el currículum. Y una práctica. Ahora, por ejemplo, se utilizan las hiperaulas o laboratorios pedagógicos, los que usan los psicólogos para aprender a hacer entrevistas. Hay que llevar a los educadores, eso lo vi yo en España el año antepasado. Bueno, una profesora que hacía de mamá y una estudiante de educación primaria que hacía de profesora. Interesantísimo. Entonces nosotros estábamos detrás del espejo, que no se ve, del vidrio espejo, y después cuando salió la niña se le hizo la crítica de una manera, por supuesto, positiva. Eso no, entonces, el profesor tiene que saber hacer entrevistas a apoderados disruptivos o violentos, hacer entrevistas con el profesor con su jefe inmediato superior, dar una clase y ser observado por sus compañeros para ser criticado. Los japoneses lo hacen sin laboratorio, por cierto. Lo hacen. Más directo. Sí, pero se está usando ese sistema porque además se está usando grabación. Por supuesto, para esto se requiere un permiso ético, un permiso de ética de que se permita grabar, pero se está utilizando la grabación para poder observar todas estas manifestaciones de una cosa muy importante que es la comunicación humana. El profesor es un gran comunicador y tiene que saber manejar la comunicación. Por supuesto. Oye, un aspecto que se ha ido abandonando en España y en Chile al menos es que el profesor se le ha dejado de pedir que sea orientador. Así. Antiguamente se consideraba dentro de las funciones, de las actividades propias del profesor, ser orientador, Sí, y se le destinaban horas.
digamos. Y en ese, Sí. estoy pensando 50 años atrás, y en ese trabajo el profesor tenía la capacidad y la responsabilidad de poder, como dice indica el concepto, orientar a sus alumnos de clase. Sí. Entonces se le decía, usted va a ser orientador de estos 5 niños de este curso, el otro profesor será de los otros 5 y así, Claro. para que no tuvieran todo. Hoy día eso se ha ido perdiendo Sí, sí. en gran medida. ¿Crees tú que debiera volver algo Sí. de esa medida? Bueno, ¿Se tomando en diría? consideración todos los problemas que ahora suceden de las relaciones humanas, ¿verdad? De los abusos que ha habido, claro, todo esto hay que discutirlo bien y tiene que tener un andamiaje legal muy importante, pero Y protocolos, claro. los protocolos, pero siempre una de las dimensiones de cualquier maestro es la orientación. La palabra pedagogía viene de paidagogos. El ayo, paidos, niño, y la otra raíz era ayo, el esclavo de los griegos, que sacaba al niño tomado de la mano y lo llevaba a la escuela, a la didascaleion. Fíjate que la palabra didáctica viene del lugar de la didáctica. Y después el esclavo, el ayo, se quedaba en clase afuera y escuchaba la clase. Y cuando salía de la escuela, por supuesto, eran las familias que podían pagar la educación. Ese ayo, ese paidagogos, le repasaba Las materias. las materias al Claro. niño y también hacía de orientador moral. Por lo tanto, la palabra pedagogo tiene ya en su raíz una dimensión orientadora. Es el que acompaña. Por eso que la conexión ahora con la palabra acompañamiento es muy importante. El que acompaña. Nosotros deberíamos ser acompañados por nuestras maestras y maestros desde que vamos. Y acompañar es encontrarse. Sí. Acompañar viene de comer juntos el pan. Sí. Cumpan, ¿no? Entonces, claro, el ser humano, los sociólogos lo saben, el ser humano aprende por imitación. Nosotros imitamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Por supuesto. Somos unos grandes imitadores. Tenemos modelos. Exactamente. Modelos. Por eso que también en educación, en pedagogía, trabajar con literatura donde hay modelos humanos es fundamental. Totalmente. ¿Ah? Leer a los clásicos. O sea, lo que le dijo Gabriela Mistral, tú sabes esa anécdota, ¿no? Que se encuentra con un adolescente. Una cosa que tenía Gabriela era que abría la escuela en la comunidad. Vengan todos a la biblioteca. La biblioteca de las escuelas, donde ella era directora, estaban abiertas en la comunidad. Y un día se acercó un adolescente que leía mucho, y él describe, y entonces Gabriela le regaló libros de Gorky, Dostoyevsky, Tolstoy, y le dijo, toma, lo mejor de la literatura universal. Bueno, y ese muchacho, con los defectos que tenga, era Pablo Neruda, que dice, y esos libros me acompañaron toda la vida. Entonces, lo digo como anécdota de la importancia de que tengas a alguien que te diga, yo tengo sobrinas en los Estados Unidos que estudiaron literatura y no tienen la menor idea de literatura rusa. No puede ser. Claro. No puede ser. Sí, es parte de la A un creencia. adolescente, bueno, con cierta madurez, leer Ana Karenina es muy interesante. O los hermanos Karamazov. Por O El supuesto. Idiota, ahora que estoy leyendo. Claro, un cuento breve como El Idiota, que es Exactamente, fantástico. Sí. En fin, no Sí. sé, en fin. Eso es otro tema. El profesor y la maestra y el maestro tienen que ser gente que lea, que vaya a bibliotecas, que estudie. No importa que los libros estén en digital, no pasa nada. Pero tiene que ser gente culta. Por supuesto. Esa es una característica muy importante que no hablé antes. Gente que le interese la cultura, que le interese ir a museos y así descansa, que le interese la música clásica, el jazz también, ¿por qué no? Una persona cercana al arte. Por supuesto. Porque de otra manera, ¿cómo el profesor va a ayudar a crecer Sí, claro. a los alumnos, Sí, digamos? sí. Si él mismo no ha crecido. Efectivamente, ¿Ah? efectivamente. Bien. Oye, se nos ha pasado el tiempo, estimado Alfredo. Hemos hablado de muchas cosas. De muchas cosas. Te quiero agradecer enormemente que hayas podido asistir a nuestro diálogo, en este caso sobre la vocación docente. Muy agradecido de tu asistencia, Alfredo. No, muchas gracias a ti. Para mí ha sido fabuloso estar contigo y poder compartir esta conversación sobre educación. Excelente.